Saludos amigos, bienvenidos a este programa especial donde estaremos analizando el discurso que hace unos momentos le presentó a la nación el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, precandidato presidencial del PLD, el doctor Reinaldo Pared Pérez, un discurso muy interesante donde hay propuestas de lo que sería un posible gobierno del doctor Pared Pérez para conversar sobre este discurso tan importante, los temas, lo que son los pilares fundamentales que ha presentado Reinaldo Pared. Nos acompaña en esta ocasión el licenciado Andrés Van der Hoor Hijo, quien es el director técnico de la campaña de Reinaldo Pared, y el senador Rafael Calderón, miembro de la Comisión de Estrategia. Saludos a ambos, gracias por estar con nosotros esta noche o este momento para conversar sobre estas propuestas que ha planteado Reinaldo Pared. Cómo no, buenas noches, Gracias Oscar. buenas noches. Nos complace muchísimo compartir contigo, ¿verdad? Este discurso que acaba de dictar el compañero Reinaldo Pared Pérez. Así que vamos a ver qué les parece los aspectos más sobresalientes del discurso. Bueno, el caso de Andrés es, por sus responsabilidades como director técnico, tal vez quien pudiera darnos una introducción sobre, primero que nada, hay elementos importantes que Reinaldo plantea en su discurso. Comienza con algo muy sencillo. ¿Por qué quiere ser presidente? Y yo creo que ese enfoque es importante que también comencemos este análisis en este punto. Reinaldo quiere ser presidente, primero porque tiene una idea, una convicción política, recuerda incluso los acontecimientos de su cumpleaños vinculados al derrocamiento de Bosch, su mérito partidario, pero desde el punto de vista de lo que puede aportar al país. Así es. ¿Cuáles son las cosas que motivan a Reinaldo a ser presidente? Eso es lo interesante del planteamiento, ¿no? Porque él siempre ha dicho que muchos de las personas, compañeros que aspiran a ser presidente, quizás no tienen una noción clara de por qué tienen que ser presidente, y él lo justifica desde el punto de vista del por qué. Bueno, saben muchos cómo hacerlo, saben muchos qué quieren hacerlo, pero el por qué son pocas personas que tienen esa convicción. Y él está, comprometido con ese ideal de libertad que proclamó Juan Bosch, y plantea desde el principio el tema de la democracia, lo importante que es el Estado de Derecho y lo importante que es el cuidar la institucionalidad y la Constitución. Entonces eso tiene como un porqué. Luego, como nos pudimos dar cuenta, él plantea un enfoque muy concreto para 4 años. O sea, independientemente de que él plantee el tema de la continuidad de la política de Estado, como parte integral de esa ruptura que en 1963 él sufrió como niño, lo importante que es continuar la política de Estado, pero con un sello propio de que hay cambios en su política de gobierno, porque le dará un sello importante a 5 pilares que serán, de alguna manera, el enfoque de su gobierno, donde estará su sello de gobierno. Entonces, yo creo que lo interesante es que escoge bien claro, bueno, quiero concentrarme en 5 pilares, y que de manera transversal, ejes como el de la juventud, como el de la mujer, como el del deporte, como el de las pequeñas y medianas empresas, estén presentes en esos 5 pilares que, como vimos anteriormente, es primero el empleo, que tenemos un grave problema de empleo. Segundo, el tema de la educación, que sigue siendo, a pesar de toda la inversión que se está haciendo en educación, sigue siendo el gran reto mundial. El tema de la salud y su rezago a nivel de la deuda de salud. El tema del nuevo campo, cómo él ve el nuevo campo, fíjate, de una persona que siempre ha estado en la parte urbana, si se quiere, pero cómo tiene una visión diferente de cómo darle al campo ese reverdecer del campo en la República Dominicana. Y por último, un tema que él lo apasiona, lo ha seguido incluso por razones familiares, que es el tema de la seguridad, y sobre todo con un énfasis muy importante en el tema de la seguridad ciudadana y el tema de la seguridad nacional, partiendo sobre un eje transversal que es el tema de la frontera. Desde el punto de vista político, y tal vez Calderón aquí pudiera darnos su opinión, esto constituye la propuesta de Reinaldo en sentido general una continuidad de lo que han sido los gobiernos del PLD en materia de la política pública que se han aplicado.
Mira, Oscar, déjame decirte, yo creo que es un discurso bien concebido, es un discurso bien estructurado y observo básicamente tres grandes áreas de ese discurso. En una primera área se ve claro que Reinaldo se ha preparado para ser presidente de la República. Se ha ganado el derecho a aspirar a esa posición con dignidad. No solo por los puestos que ha ocupado, sino por el resultado de su gestión en cada uno de esos puestos. Esa es una primera parte que evidentemente involucra una formación ideológica del bochismo claramente establecida. Y eso entonces lo asocia al resto del liderazgo del partido, principalmente con el presidente Danilo Medina y con los miembros del CP y toda la gente que practica el bochismo a lo interno del PLD, que es lo que lo diferencia del resto de partidos políticos por la visión de Estado, por la visión del gobierno y por los criterios del ejercicio político que tiene un bochista. Eso es una primera parte. Y eso da cierta seguridad de que Reinaldo en la presidencia de la República va a cumplir con su responsabilidad histórica, como debe cumplir el PLD de aquí a muchísimos periodos adicionales. El segundo aspecto que veo en la estructuración del discurso es que Reinaldo tiene plena conciencia de esa responsabilidad histórica y de respeto a la Constitución de la República para darle la continuidad de las políticas públicas desde el gobierno. No solamente continuidad a lo que es el estilo, a lo que es la esencia, a lo que son las variables que definen con mayor claridad el ejercicio gubernamental del presidente Danilo, que lo deja claramente establecido, como que se monta en ese carro, ¿verdad? Pero, como decía Andresito, poniendo su propio sello, como hacen todos los presidentes. Como así mismo se refirió cuando hablaba de los gobiernos del doctor Leonel Fernández y del gobierno del presidente Danilo. Su librito, cada quien con su librito. Cada quien con su librito. Pero esa continuidad de la institucionalidad, eso es importante. O sea no es una persona cualquiera que va a llegar a ser presidente de la República y que va a inventar. No. Él pondrá su sello, pero es en el marco de la institucionalidad y en el marco de ese proceso de transformación que han iniciado los gobiernos del PLD y que él te dice, yo los voy a profundizar y los voy a ampliar. Por eso es que al final dice, lo mejor está por venir. Claro. Por eso te hacía el énfasis en la continuidad, porque hasta cierto punto, cuando Reinaldo plantea los pilares, en todos, de una forma u otra, prácticamente todos introduce con lo que han sido las políticas que han resaltado de forma importante en estos últimos años en el gobierno del presidente Medina. Así es. Caso, por ejemplo, de educación, plantea, bueno, ha habido inversión en infraestructura, ahora queremos formar maestros. En el caso de seguridad ciudadana, plantea avances que se han hecho en la policía, pero habla de otras cosas. Así es. O sea que hay un elemento que parte, se monta de una forma, digamos, la propuesta de Reinaldo, de una forma u otra se monta en lo que han sido políticas exitosas del gobierno del presidente Medina. Así es, pero yo creo que la tercera fase, o el tercer aspecto de este discurso que yo veo claro, denota que Reinaldo está dispuesto, tiene un enfoque claro, tiene una concepción bien definida de un gobierno revolucionario, es un gobierno transformador. Si tú coges los 5 ejes que él señala en el discurso, tú te das cuenta que profundizando y ampliando esos 5 ejes, tú vas a generar una revolución profunda en la sociedad dominicana, desde el punto de vista económico, social, cultural. Es decir, es la continuidad de esa transformación que está todavía, digamos, reciente, sus inicios, pero que hay que continuar profundizándola, porque cuando tú le dices, mira, yo voy a bajar a la mitad el desempleo de los jóvenes, que actualmente, de acuerdo con el Banco Central, es de un 40% a nivel nacional. Oye, bajar el desempleo al 50% de los jóvenes, eso solo ya es una revolución. Así es. Porque si tú te imaginas los miles de jóvenes que no tienen empleo y que van a conseguir, como dice Reinaldo, un empleo digno, un empleo de calidad, un empleo productivo, eso solo ya implica
una dimensión bastante significativa de un proceso de revolución, de un proceso de transformación. Además, te dice, yo voy a crear 200.000 empleos anuales. Y dice claramente, no es el gobierno que va a crear solamente los 200.000 empleos por año. Es que él va a estimular al sector privado con políticas públicas racionales, que al final se refiere a la política fiscal, diciendo hay que abordar la política fiscal de una manera integral con la participación de todos los segmentos de la sociedad que de una u otra forma tienen que definir y tienen que participar en ese proceso. Entonces, en ese marco, es claro que él sabe que el empleo es un aspecto fundamental, Andresito. Así es. Para que el país pueda avanzar. Sin empleo no hay reducción de la pobreza, Así es. De hecho, ni de la desigualdad. De hecho, es el primer pilar que él plantea en su Ese discurso. es el primer pilar. Entonces, ¿cómo llegar ahí, Andrés? ¿Qué es lo que plantea Reinaldo? ¿Cómo conseguir esas metas para reducir el empleo en esos términos, para integrar a los jóvenes, para reducir sustancialmente los ninis? Sí. ¿Cuáles son las políticas que se aplicarían en un gobierno de Reinaldo? Indudablemente que para un candidato político decir las cosas de manera antojadiza o dar declaraciones para concitar esperanzas vacías es muy fácil. Sin embargo, lo difícil es tú decir cómo y que ese cómo sea creíble y legítimo. Y cuando tú ves el discurso te das cuenta de que él hace un planteamiento revolucionario, tal y como dice Rafael. Calderón dice, bueno, dentro de esa continuidad hay un planteamiento revolucionario. Entonces, tú dirás, bueno, es un pensamiento medio contradictorio. Por eso dice transformación y cambio. Exactamente, por eso dice continuidad y cambio. Por eso, entonces, ¿qué pasa? Cuando él dice, la principal variable de mi política económica será el empleo. Fíjate que cambia totalmente el concepto. El concepto no es la inflación, no exacto, es la tasa. O sea, perfecto, la tasa, la inflación, el PIB, todo eso van a ser instrumentos para el empleo. Si crecemos un 12% y el empleo se queda igual, él como presidente no se va a sentir satisfecho. Si la inflación quedó en un 0% o en menos de un dígito, si no hay empleo, no sirve de nada. Es en base al empleo, porque el empleo, él dice al final, es el único indicador con rostro humano. Entonces ya es un cambio conceptual. Pero si nos vamos al tema también del tema del nuevo campo, él dice... Perdóname, Andresito, eso que tú señalas es una diferencia cualitativa importante con respecto de otros gobiernos. Y que técnicamente... Porque él va a medir el éxito de su gobierno en función de los empleos y la calidad de esos empleos. Y la riqueza que se generan a partir de esos empleos. Así es. Para nosotros en el equipo técnico es un gran reto, porque las ideas él las plasma. Él tiene claramente lo que él quiere. Y cuando tú tienes personas de la experiencia de un Rafael Calderón, por ejemplo, que ha sido ministro varias veces y que ha manejado temas de este tipo, es un gran reto. Porque indudablemente uno tener que idear todo un plan de gobierno en base a que una economía siga creciendo, tengamos estabilidad macroeconómica y comenzar a desmontar ese desempleo que tenemos, que es básicamente lacerante, porque somos, después de Haití, el país con más desempleo en Latinoamérica, además de, a pesar del crecimiento, nosotros nos pone a pensar, y es donde él viene con esos planteamientos innovadores de una nueva economía, lo que llaman economía naranja, que es, bueno, ¿cómo vamos a esos muchachos que están en los barrios llenos de talento, cómo nosotros vamos a poner a progresar? Y vamos a utilizar programas en los cuales a través de la creatividad, de la música, de la cinematografía, comenzamos a conseguir empleos. Y eso se hace en base a políticas públicas, políticas bien dirigidas. Pero hay algo importante también en la parte revolucionaria. Después del consenso de Washington, que nosotros como países comenzamos a asumir recetas internacionales, nosotros comenzamos a asimilar una serie de paradigmas que se convirtieron luego en paradigmas. Como por ejemplo, bueno, el trickle down, ¿no? Que vamos a crecer y eso hay un efecto de desborde de la economía. Nosotros tenemos que mantener una serie de políticas de aumentar continuamente lo que es la presión fiscal, o sea, lo que el gobierno recauda. Y él dice lo siguiente, perfecto, la Estrategia Nacional de Desarrollo, como yo soy una persona que respeto la institucionalidad, llama a un pacto fiscal. Nosotros vamos a sentar en un pacto fiscal, pero como gobierno nuestra postura está en que
se recauda más en la medida que nosotros seamos mucho más eficientes, bajemos la tasa, como lo están haciendo los países de la OCDE, porque cuando hicieron ese consenso de Washington, que las tasas eran de los países de desarrollo eran altísimas, ya comenzaron esas tasas a bajar. Y en esa medida uno va a tener mucho más formalidad, esos nuevos medianos empresarios van a formalizarse y así aumenta la base impositiva. Va a ser más efectiva y menos compleja. Exactamente, porque él habla del anacrónico sistema, y es anacrónico, porque nosotros heredamos eso y lo hemos emparchado, si cabe la palabra, desde hace 20 años, cuando en el 1992 fue la única reforma que ha tenido el país que ha sido, desde el punto de vista del impacto en las recaudaciones positiva, que fue cuando Balaguer en el 92, junto a Francisco Canaguate, hizo aquella gran reforma del código tributario, que fue la única vez donde hubo un impacto positivo. Todas las reformas después han tenido impactos neutros. Entonces, fíjate cómo él plantea un cambio de paradigmas, ¿no? Revolucionario, para conseguir ¿qué? Para conseguir mayores empleos formales desde el punto de vista del sector privado, competitivos y de mejor salario. Entonces es un poco siguiendo la filosofía de Danilo Medina de hacer crecer el mercado en base a mejores ingresos para la población, como la idea de Danilo se monta, o la idea de Reinaldo se monta en el pensamiento de Danilo, y hay una continuidad de Estado, pero con una visión, como bien decía, y me gusta la frase de Rafael Calderón, dentro de la continuidad, la revolución. Y qué lindo que sea así, porque de eso se trata la democracia. Otro pilar importante, y lo tocabas tangencialmente hace un momento, ¿qué es el nuevo campo? ¿A qué se refiere Reinaldo cuando habla de un nuevo campo? Si me permite, sí, cómo no, Andresito, mira, antes de contestar eso, yo creo que no debemos saltar lo siguiente. Hay una articulación directa entre el planteamiento para el empleo y la mujer. O sea, no solamente se refiere a la juventud, sino que está señalando a la mujer como un ente de suma importancia para hacerla cada vez más productiva al interior de la sociedad. Pero esa articulación, ese problema del empleo, él lo articula con la educación, sí, que es el segundo pilar que él señala, y en eso de la educación, entonces ahí él hace énfasis, entre otras cosas, ¿no? Pero hace énfasis en la necesidad absoluta de aumentar la calidad de la educación, y por eso se refiere directamente a mejorar la capacidad de los maestros, de las maestras, de la tecnología y de todas las facilidades que tienen que darse en torno a un sistema educativo efectivo, y vincula ese sistema educativo a la demanda de las fábricas, a la demanda de las empresas, a la demanda del comercio, pero además de eso lo está vinculando, lo está asociando a la imperiosa necesidad que tienen nuestros gobiernos de invertir en desarrollo, investigación, sí, desarrollo, y por ahí sigue hablando de cómo se deben generar nuevas riquezas. Naturalmente, todo esto, si tú estás hablando de empleo y estás hablando de producción de riqueza, tú tienes que abordar con seriedad y responsabilidad el tema del campo. Bueno, pero ya te metiste en el tema de educación. Sí. Yo porque me había tocado Andresito del campo, pero vamos a seguir en educación, que fue el segundo pilar que en efecto Reinaldo menciona. Y lo enfoca fundamentalmente, y ahorita volvemos sobre el campo, pero Reinaldo lo enfoca fundamentalmente sobre el tema de la calidad en el magisterio. Así es. Indudablemente que también eso es una revolución, y debe ser así porque como si continúa la inversión que está haciendo el presidente Medina, que es muy responsable, atinada y pertinente en la infraestructura, que es quizás lo básico, va a llegar un momento en que seguir invirtiendo en infraestructura genera lo que los economistas llaman rendimientos decrecientes. Lo único que no genera rendimientos decrecientes es la inversión en lo que bien decía Rafael, investigación y desarrollo, en programas de innovación y en tecnología. Pero ¿quién maneja esa tecnología si no es el maestro? ¿Quién enseña? Por lo tanto, esa inversión en el maestro no es que nosotros vamos a coger el dinero y se lo vamos a dar a los maestros como están, no. Hay que cambiarle el chip, hay que hacer un nuevo maestro. Y él lo dice bien claro en su discurso. Van a haber programas en los cuales los mejores estudiantes son los que se van a coger para maestros. Entonces ya va a haber un cambio. Porque hasta ahora entra
a las universidades en el área de magisterio, lo que no dan para más nada, digamos, Exactamente. Así es. usando el término. Así es. Entonces, Hay una parte así. Sí. Sí, sí, sí. así es, y lo dicen bien claro. Ellos lo dicen, Las claro. estadísticas lo dicen, y cuando se han hecho los análisis de calidad educativa del Ministerio de Educación, se ve ese problema. Entonces, ¿cómo se cambia la calidad? Comenzando por lo principal, por el maestro. El maestro es la parte integral de la enseñanza. Luego, entonces, en ese sentido, es un cambio revolucionario, un cambio de visión. Y para eso hay que tener un compromiso bien grande con el tema de la educación, como él lo tiene. Él fue educador y él lo sabe. Reinaldo duró más de 20 años dando clases. O sea, su primer trabajo fue ser profesor. Cuando lamentablemente muere su padre, él asume la responsabilidad de su familia dando clases. Por lo tanto, él sabe lo que le está diciendo. Y él siempre dice en las discusiones, es que el maestro tiene que ser el centro de la nueva revolución educativa, porque si no, ¿cómo adaptamos esa tecnología, esa investigación, el desarrollo? Y en la parte universitaria, él habla de una revolución total. Y eso conlleva un cambio de, como bien dice, de 180 grados, la mitad de tu programa. Para que las universidades... en el mismo sitio. Exacto. Para que las universidades estén a la altura de las universidades de los Estados Unidos, de México, de otros países. Ahí es que se refiere a la inversión en investigación. Exactamente. Y en desarrollo. Entonces, y en tecnología. En la universidad exacto. y en tecnología. Y es interesante, volviendo un poco a la pregunta que tú haces sobre el nuevo campo, porque varios de los que estuvimos ahí presentes en ese momento. Antes de que te vaya a Nuevo Campo, vamos a concluir el tema de educación Sí. con un aspecto que no quiero dejar ir, y es lo relativo a la implementación del pacto educativo. Tenemos un pacto educativo. Ese pacto educativo tiene ya necesariamente que venir de la mano con lo que es la propuesta de Reinaldo para la educación. No puede divorciarse a partir de la propia institucionalidad. Entonces, ¿ha sido contemplado los elementos que están en ese pacto educativo que está llamado a implementarse en esta propuesta que Reinaldo hace para la educación? Totalmente, incluso de hecho, más que eso, más que el pacto, también muchos de los pilares y los indicadores que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo están incluidas dentro de eso. Y y lo más importante dentro del pacto fue esas discusiones que se daban desde el seno de lo que es el ala de la sociedad civil o el sector privado en términos de las negociaciones de ese pacto, que fue representada por la parte privada de la educación, de Educa, presidida por doña Elena Vilella, y fue esas discusiones que se daban con el sindicato de profesores, y todo eso se está recogiendo. Pero él está claro en eso, y él lo pone como principal, y lo hace un compromiso incluso antes de llegar a ser presidente. Por lo tanto, yo creo que si hay algo que podemos estar seguros, que es por propia convicción y por conocimiento, que una de las pasiones que tiene Reinaldo es el tema educativo, y donde yo sé, y todos estamos convencidos de que no solamente continuará lo que está haciendo muy bien Danilo Medina, sino también que le dará esa gran inversión al tema del magisterio, porque ahí es donde está verdaderamente el pilar de la educación y la revolución educativa. Una arista nada más sobre eso. Sí. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta en el discurso, la valoración que Reinaldo le asigna a los talentos jóvenes que se especializan dentro y fuera del país y que andan por ahí sin empleo, la mayoría, y a veces están frustrados. Muchos de ellas con becas del propio Estado. Con becas del propio Estado, pero además lo que dicen las cifras estadísticas del Banco Central, de que generan como el 6% de la riqueza nacional con todos los aportes que hacen, y actualmente tienen más de 10.000 millones de pesos que ellos están generando en la economía dominicana por distintos mecanismos como innovadores. Sí. O sea, que tiene pendiente ese segmento, porque es lamentable que el país invierta tanto dinero en la formación de un joven profesional y después esté por ahí caminando la calle sin saber qué va a hacer. Sí. Vamos a hacer una pausa y retornamos entonces continuando con este programa especial, analizando el discurso que el doctor Reinaldo Páez Pérez ha emitido al país con una propuesta formal de lo que sería un gobierno suyo, propuestas básicamente establecidas sobre 5 pilares. Retornamos en breve, continuando con este análisis del discurso del doctor Reinaldo Páez.